Bueno, eh, vamos a tratar de exponer este tema tan complejo y tan difícil que lo hicimos es parte de otro video, maestro, me faltó esta parte, yo me confundí. Somos los integrantes Cecilia Ortiz y Juan Antonio Padilla Salazar, alumnos de la licenciatura en artísticas de IBAE, del Instituto IBAE. Bien, vamos con el barroco, finales del siglo X, perdón, del siglo XV. Los textos de Aristóteles se conocían relativamente poco, solo a través de manuscritos. Y fue en 1508 cuando aparecieron impresos por primera vez, gracias a Aldo Mafalucci, y desarrolló los géneros dramáticos. Los nuevos eruditos humanistas tuvieron que luchar contra la firmeza del teatro medieval. El Concilio de Trento en 1564 supuso en cierto freno, puso cierto freno a las ideas de renovación. La libertad de la poesía, dramática, sobre todo la profana, los límites de la ficción, es decir, el problema de la falsedad literaria, el desequilibrio entre la verdad, la poética y la verdad natural, y la cuestión de verosimilitud. Los nuevos teatros. Alberti hizo para Nicolás V un teatro en una sala del Vaticano. El duque de Ferrara mandó construir un local para representaciones. El cardenal Riario, en una representación al aire libre en 1485, dotó de cuantos elementos fue necesarios. Se dice que fue el primero en poner telones al fondo. A partir de 1580, Andrea Palladio empezó la construcción de un teatro que sería una réplica perfecta del proyecto de Vitruvio. El espectáculo renacentista. La escenografía ya buscaba un efecto tridimensional. Alberti Palladio, Brunelleschi, Mantigua, Leonardo y Poliziano pintaron para los teatros, siendo este último autor de unos respetos continuados, en donde se encuentra el nombre ya equivalente del edificio arquitectónico y además poniendo una pintura perfeccionista como fondo de la acción teatral y siguiendo las leyes de la perspectiva. La representación de Manechny en 1486 en un patio del Duque de Ferrara se cita como una de las más sofisticadas puestas en escena del momento. La comedia renacentista italiana. Hay que entender el teatro del Renacimiento como la expresión de un nuevo sistema de ideas, las cuales buscaron su acomodo en los escenarios con las novelas en rigor. De esta manera, sus principales autores no tuvieron especial empeño en decidir las teorías aristotélicas, sino que pusieron en los escenarios un moderno sentido de la moral en su clase social. Se prefieren los perfiles cómicos a los perfiles trágicos. El ritmo, en la acción, recargado de elementos novelescos, elementos realistas, el uso de dialectos, utilización de la prosa. Principales obras y autores. En el moderno sentido humanístico se estrenaron diferentes obras. La Casandra de Ludovico o Arioto, la Calandia de Bernardo Dovici de Viena en 1508 y 1513, los Menegos de Tito Macchio, Plauto, Peronatación,
en Ferrara, Italia. También tenemos a Maquiavelo con Mandrágora de Pietro Aretino. El teatro italiano y la comedia dell'arte. Es un teatro popular nacido a mediados del siglo XV en Italia, conservado hasta el siglo XIX. Se logra crear una ilusión profunda en los decorados de las pinturas. Se logra refinamiento clásico en los teatros más cultos. Es un teatro de arte popular. Es un teatro pobre basado en el humor, la improvisación y la comedia y de final feliz. No es un género de modelo religioso. Siempre se representaba al aire libre. Sobresalía la gracia, la astucia, la expresividad de los actores. Sus elementos teatrales como las máscaras, las acrobacias, el payaso, tan solo una muestra del enorme legado que tenemos. El teatro francés. Este teatro se considera como el origen del teatro moderno y el más, o una de las más, o uno de los más prestigiosos. Como en París no había teatros, convirtieron algunas canchas deportivas en teatro. En las obras de Pierre Corneille, Jean-Baptiste Racine, no se estableció el drama neoclásico de 1630 a 1640. En las obras de Racine combinaban con éxito la belleza formal de la estructura y el verso clásico con temas mitológicos, creando obras austeras, pero con estilo. Jean-Baptiste Oquelin Molière, uno de los principales, sino el principal dramaturgo francés. Sus farsas y sus comedias de costumbre reciben una influencia directa de la comedia. Sus obras están in- influidas de cierta amargura. También fue también actor cómico excepcional. Trabajó con estilo histriónico y ampuloso que dominaba la escena francesa. Su estilo también era más coloquial, influenciando así a los miembros de su compañía. Murió en el año de 1673. El teatro isabelino se lo conoce porque se desarrolló en el reinado de Isabel I en Inglaterra en los siglos XV y XVII. Este teatro se alimentó de las anteriores formas populares del medievo y dejaron muchas reglas del teatro del clasicismo. Estos teatros no eran circulares, más bien eran poligonales, y sus obras eran representadas al aire libre en verano. En verano, el público estaba de pie y podían estar comiendo y tener contacto con los autores, perdón, con los actores. Algunas de sus características fueron: no siguió los conceptos clásicos, intercalaba verso con la prosa, unía personajes de distintas clases sociales, nobles y plebeyos. Incorporaba música, danza y espectáculo en toda su obra. Mezclaba la tragedia y la comedia. Combinaba lo trágico con lo cómico. Generaba gran interés con las obras del pasado histórico de su país. William Shakespeare es el mayor representante del teatro inglés, además el más grande dramaturgo de todos los tiempos. Tenía una gran habilidad en el lenguaje y no por lo poético de sus versos y prosa, sino más bien por la capacidad de trasladar al espectador mediante la palabra. Obras Romeo y Julieta, obras Romeo y Julieta, Hamlet, El Rey Lear, El Mercader de Venecia, Otelo, Sueño de una noche de verano. Autores principales ingleses de la época de Isabel I: William Shakespeare, Ben Jonson, John Fletcher,
Tomás Mileton y Tomás Nascier. Teatro español del siglo XVII. Este teatro también se pudo liberar de las reglas más rígidas del Renacimiento. España intercambió mucho con el teatro italiano, creando o dando origen para finales del siglo XVII un nuevo teatro español. En esa época se vivió una revolución en las letras y en las artes. Las obras se escenificaban en corrales o patios que eran espacios al aire libre. Los grupos en ese tiempo estaban consolidados en grupos de actores en donde cada uno tenía un papel que siempre interpretaba. O sea que si era el pobre, siempre iba a ser el pobre, o si era el rey, siempre iba a ser el rey, si era etcétera. Características. En el siglo XVII todas las obras se dominaban comedias, temas variados con toques humorísticos para hacer una sátira de la sociedad y tener al público entretenido. Estructura en tres actos, una norma establecida por Lope de Vega en su arte nuevo de hacer comedia, estableciendo la unanimidad a la hora de hacer obras teatrales. Las obras estaban escritas en verso. La tragedia fue el estilo que más predominó en el arte español y era una mezcla de historias que se movía entre la tragedia y la comedia, creando así un género más próximo a la vida real. El honor era de gran importancia, aparecía en la mayoría de las comedias. Personajes del teatro del siglo de oro. El rey, persona encargada de la injusticia y la soberbia. El poderoso representaba un hombre corrupto, castigado y solitario. El caballero aparecer representando diferentes personalidades. El papá, el galán, el esposo, el hermano, etc. Galán y dama. Puede aparecer representando el papel de héroe o dama, la mujer social. Es frecuente que el galán y la dama cuenten con un galán y una dama que actúan como confidentes de sus emociones. El gracioso personaje puesto al galán y se caracteriza por su buen humor, es interesado, eh, cobardía y vivacidad. El villano es una persona malvada y egoísta. Es el que rompe la paz y solo se interesa por él mismo. El héroe es el que lucha contra el villano y son considerados héroes sociales. Principales autores: Lope de Vega, propuso mezclar lo trágico y lo cómico. Obras, obras, Fuente Ovejuna y el perro de Hortelano, Calderón de la Barca, obras, La vida de sueño y el gran trato del mundo, Miguel Cervantes, El Quijote de la Mancha, llevado al teatro y cine. Integrantes: Cecilia Ortiz Ortiz y Juan Antonio Padilla. Eh, Hasta aquí corresponde a la primera. Gracias.